Ya vamos a empezar entonces con la palabra del Señor. Vamos a entrar a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entramos a la poderosa palabra de Dios en este matutino, en este día importantísimo para nuestra nación Venezuela. Un día muy importante para nuestro país. Y cuando hablo para nuestro país, me refiero a nosotros los venezolanos que hacemos vida en esta nación amada, en esta tierra bendita, tierra de la gracia de Dios. En este momento quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Escuche bien. Porque si vivimos conforme a la carne moriréis, pero mas si vivimos conforme al Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Viviréis. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Tenemos que comprender esto. La guianza del Espíritu Santo, Dios coloca el sentir como el hacer, pero nosotros debemos escuchar. Es como un padre que le da un consejo a un hijo. El consejo vino del padre para bien, pero si el hijo no quiere obedecer, tiene consecuencias gravísimas. Ahora, cuando el hijo obedece el consejo del padre, entonces honra al padre y también direcciona su vida para bien. Así también es la palabra del Señor. Dios no te va a obligar a hacer las cosas. Dios nos enseña por la palabra. Y aquel que es guiado y direccionado por el Espíritu de Dios va a ser guiado por la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que si vivís conforme a la carne es conforme al razonamiento humano, conforme a la lógica, conforme a los argumentos, conforme a los pensamientos del mundo, conforme a las estrategias del hombre, conforme a la estrategia humana, solamente dice vamos a morir. Si alimentamos nuestra carne, si alimentamos nuestra conciencia humana simplemente con las cosas terrenales y nos dejamos afectar con las cosas exteriores a nuestro interior, automáticamente no somos direccionados por el Espíritu Santo. Pero aquellos que son guiados, direccionados por el Espíritu de Dios, van a hacer todo conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Quiere decir que hay palabras específicas que Dios va a direccionar nuestra vida conforme a su voluntad. Porque dice que el Espíritu Santo toma de la profundidad del Padre y nos lo da a saber a nosotros. Dice la palabra del Señor que ninguno sabemos orar como conviene, sino que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indescriptibles, gemidos indecibles. Entonces vamos a ver cómo es la guianza del Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios no es solamente el que vaya a una iglesia. Un hijo de Dios no es solamente el que predique la palabra. Un hijo de Dios no se caracteriza por cantar o adorar, cantar música cristiana o cargar una Biblia o tener conocimiento de la palabra. Un hijo de Dios tiene que ser direccionado por el Espíritu de Dios. Dice, estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso podemos encontrar en la calle cantidad de personas que conocen la palabra de Dios y disertan la palabra de Dios, tienen un léxico tremendo de la palabra de Dios y están tirados en las calles con las drogas, con el licor, están abandonados, conocen la palabra de Dios. Quiere decir que no es el conocimiento de la palabra de Dios el que nos hace hijos de Dios. Hay personas que cantan con una voz impresionante, tocan de repente instrumentos especiales y no son cristianos. Hacen todo lo contrario, están en el mundo, están perdidos, hasta borrachos están cantándole a Dios, hasta borrachos. Ahora la pregunta es, ¿el Espíritu Santo lo guió para embriagarse? ¿El Espíritu Santo lo guió para hacer lo que está haciendo? No. Entonces quiere decir, tiene el conocimiento de la palabra de Dios, mas no tiene la dirección del Espíritu Santo. O el Espíritu Santo le direcciona por la palabra, pero él no quiere obedecer la palabra. Entonces la Biblia dice, bienaventurado el que oye y pone por obra, por práctica esta palabra. La Biblia dice que ejercítate en la fe, es practica la palabra del Señor. Hay que practicar la Biblia, es para practicarla. Ahora dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor.
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya conocimos al Señor y la gente sigue con los miedos. Yo hablaba con unos ministros y digo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué confiar más en los hombres que en Dios? ¿Por qué usar estrategia de hombres antes que la palabra de Dios? La Biblia me registra en todas las escrituras que Dios no utilizó multitudes. En Jonatán, cuando iba a la guerra, habían más de 150,000 soldados preparados para la guerra contra su papá Saúl y contra su ejército. De un ejército de 3,000, nada más le quedaron 600. Y dice la palabra que estaban atemorizados, aterrados, temblando de miedo. Ellos lo único que tenían espada era Saúl y Jonatán. Lo demás tenían era instrumento de sembrar y arar la tierra. Tenían toda la lógica, todo el razonamiento para estar temblando delante de carruajes preparados para la guerra, de hombres y mujeres que estaban allí entrenados para la batalla. Pero dice la palabra del Señor que Jonatán le dice a su paje de armas, vamos a la guerra. No le digo a todos los 600, fue él con una sola persona. Y le dice, porque para Dios es lo mismo salvar con mucho o salvar con poco. Es que somos pocos y tenemos que aliarlo a lo mucho. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Lo bíblico es creerle al Señor que puede cambiar cualquier situación o circunstancia si le creemos a la palabra del Señor. Jonatán dijo, es para nosotros igual salvar con mucho o salvar con poco, porque es Dios quien va a hacer la obra. Y vemos que Jonatán, cuando fue a la guerra, nada más derribó como a 20 personas. Delante de 150,000 eso no era nada. Pero ahí cuando derribó a esas 20 personas, dice la palabra del Señor que vino un temblor, vino un pánico, el enemigo se confundió y se empezaron a destruir unos con otros y Dios le entregó una gran victoria. Y aquellas personas que eran de los israelitas, que habían huido, habían traspasado el Jordán en tiempo de inundación, ellos pasaron nadando el Jordán, se habían aliado a los filisteos, se habían aliado a los enemigos, estaban metidos en cuevas, estaban metidos en tabernas, estaban metidos por todas partes. Dice la palabra que cuando Jonatán actuó, Dios actuó entonces, y cuando Dios actuó, entonces todo el pueblo que su corazón se había corrompido, que su pueblo que el corazón se había atemorizado, tomaron valentía y empezaron a pelear a favor de Israel otra vez. Yo creo en la palabra de Dios. Yo no sé usted, yo creo en la palabra de Dios. Yo le creo a Dios y yo creo que Dios puede cambiar situación y circunstancia, no por la mano ni estrategia humana, sino por el poder y la gloria del Espíritu Santo. Dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El miedo te esclaviza. ¿Escuchó? El miedo esclaviza. Satanás siempre va a utilizar el miedo, siempre va a meter psicoterror, siempre va a meter amedrentamiento, siempre va a querer que la gente tenga miedo. Por eso Satanás utiliza personas para amedrentar. Y oramos en este momento y le pedimos a Dios Todopoderoso que cualquier persona que quiera usar armamento contra el pueblo de Dios, caiga el terror de Dios sobre esa persona, el pánico de Dios caiga, que no pueden ejecutar sus manos, que no pueden cerrar sus dedos, que no pueden mover sus manos, que solamente clamando a Dios perdón puedan entender que Dios está interviniendo en esta nación. Que el enemigo sea completamente confundido, Satanás y sus demonios sean confundidos, que no puedan operar toda maquinación o toda perversión del diablo. Toda orden satánica que haya venido desde el infierno queda inoperante delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como los filisteos se intentaron levantar contra Israel porque eran mayores, porque tenían armamento, porque estaban preparados para la guerra, pero aquí había un Jonatán que le creyó a Dios. Aquí había un hombre que se paró en la brecha y dijo, para Dios es lo mismo salvar con mucho, con poco, y Dios hizo que el enemigo se confundiera. Cuando Saúl miró de la distancia, dice que estaban toda esa gente alborotada y unos se echaron manos con otros. Si alguien intenta levantar armamento contra los hijos de Dios, contra el pueblo venezolano, ellos mismos caerán como presa, porque Dios le ha dado tiempo de que se arrepienta. Dios le ha hablado a la gente para que se arrepienta, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No debemos aceptar el miedo. Aceptar estar en miedo y en temor es ser esclavo. Dios no nos dio espíritu de esclavitud.
Dios no nos da espíritu de temor ni de miedo, sino de dominio propio y templanza. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. Usted y yo no estamos huérfanos. Venezuela no está huérfano. Tenemos al Espíritu Santo por el cual clamamos delante de Dios Padre. Yo soy padre, tengo 2 hijos y yo defiendo a mis hijos. Yo defiendo a mis seres queridos. ¿Por qué? Porque un padre hace lo que sea para defender a sus hijos. Y yo no soy más bueno que Dios, usted no es más bueno que Dios. Yo creo firmemente de que Dios peleará la batalla en este día. Yo creo que Dios va a intervenir esta nación con su poder y moverá lo que tenga que mover, hará lo que tenga que hacer, moverá cielo y tierra, traerá quien tenga que traer, pero Dios hará justicia en nuestra nación. Dios levantará su mano poderosa en nuestra nación. No habrá tiniebla, no habrá oscuridad, no habrá demonio, no hay infierno, no hay diablo, no hay nada ni nadie que pueda detener la avanzada de Dios en esta nación. Lo que Dios ha prometido para esta tierra, lo que Dios ha declarado para esta tierra, se va a cumplir en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y cualquier persona que pueda ver este video o que pueda escuchar este audio y que tenga en su mente perversiones malignas de destrucción, que quiera esclavizar otra vez esta nación, es mejor que se arrepienta de corazón, es mejor que busque a Dios mientras haya tiempo, porque la mano del Señor le alcanzará, porque su maldad le alcanzará. Cualquier persona que piense el mal le alcanzará. Así que tenemos que estar parados en la brecha, tenemos que interceder, pueblo de Dios, tenemos que orar por la palabra. No ores por argumento humano, no ores por estrategia humana, debemos orar por la palabra, dirigido por el Espíritu Santo. Vean lo que vea, piense lo que piense el mundo, usted y yo como hijo de Dios, como hombre y mujer de Dios, debemos orar por la palabra de Dios. Recuerden en Eliseo estaba allí con su siervo. El siervo miraba a la multitud que le rodeaban. Es que son muchos, están rodeados, nos tenemos rodeados. El enemigo decía, están vencidos porque están rodeados. Jexi decía, es verdad, estamos rodeados. Y era una realidad, oído a esto, era una realidad para el hombre. Porque hay gente que dice, que ser realista, que ser realista. Realista el diablo, verdadero Dios. ¿Escuchó? Realista el diablo, verdadero es Dios. ¿Cuál es el realista el diablo? Que el diablo te puede decir, tienes una enfermedad, tienes una evidencia médica en tus manos, tienes un cáncer, tienes síntomas en tu cuerpo, tienes un examen de laboratorio, tienes todo tu organismo destruido. Esa es una realidad del diablo. Pero la verdad de Dios es que Cristo murió en la cruz del Calvario y venció la realidad del diablo por la verdad de Dios. Y dice que seréis verdaderamente libres. Si el Hijo del Hombre te libertare, seréis verdaderamente libres. Nunca mires una realidad para caminar de acuerdo el temor y el miedo de esa realidad, porque la realidad del hombre muchas veces viene inspirada por el infierno, pero la verdad de Dios viene inspirada por el Espíritu Santo. Jexi decía una realidad, los enemigos decían una realidad, pero Eliseo dijo una verdad. Dijo, mayor y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y sabe que cuando Eliseo oró, los ojos del entendimiento espiritual de Jexi empezaron a abrirse y empezaron a ver la gloria de Dios. Oremos conforme a la palabra de Dios. Oremos al Padre en este día y digamos al pueblo de Dios, Señor, ábrele los ojos a aquellos hombres y mujeres del pueblo de Dios que todavía están cegados, que tienen una mente cauterizada, que tienen un espíritu de estupor, un espíritu de temor y de miedo, que están utilizando estrategias humanas, estrategias de hombre para establecer la palabra de Dios. Y Dios no trabaja si no es por su palabra. No tenemos miedo, no tenemos temor, tenemos al Espíritu Santo. No es utilizar estrategias de hombre, porque la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y espada significa armamento, ejército significa estrategia. Un ejército se mueve con armamento y con estrategia, y no es con estrategia ni con armamento, es con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo nos va a guiar siempre por la palabra de Dios, siempre por la palabra de Dios. Entonces, en ese tiempo Eliseo oró también. ¿Y qué pasó con el enemigo? Fueron cegados.
Son armamentos espirituales que el Señor nos ha entregado. Y la Biblia les dice que nosotros, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, sino conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, para destrucción de fortaleza y de todo argumento que se quiera levantar contra el conocimiento de Cristo, derribando toda fortaleza y todo argumento que se quiera levantar contra la palabra de Dios. Necesitamos usar la palabra direccionada por el Espíritu Santo. Y entonces Eliseo, cuando oró, utilizó un armamento espiritual disponible para usted y para mí. Cerrar los ojos del ejército enemigo. Cerrar y vendarle los ojos a todo aquel que se quiera levantar contra el pueblo venezolano. Queden ciegos, cegados. Literalmente, en aquel tiempo Eliseo oró y quedaron ciegos. Yo creo que el Dios a quien servimos es el mismo ayer, hoy, por siempre. Todo aquel que se levantare para destruir, acabar, amedrentar o asesinar o levantarse contra los hijos de Dios, contra esta nación, queden ciegos literalmente hasta que clamen a Dios y se arrepientan de corazón en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Con Dios no se juega. Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. También cuando oró por Jexi, que era su siervo, podemos orar para que los hijos de Dios, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, adoradores, salmistas, todo asistente a una iglesia que todavía tiene esa mente muy pequeña y limitada de usar estrategias humanas antes que la palabra de Dios, se les sean abiertos los ojos y sepan que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que Dios no libra con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Oremos conforme a la palabra de Dios y oremos direccionado por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de adopción de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino el que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Tenemos que saber cuando oramos si el Espíritu Santo está respaldando, confirmando, aprobando nuestra oración. Si el Espíritu Santo no aprueba la oración, esa oración no sirve. Si el Espíritu Santo no aprueba por la palabra lo que estamos orando, no sirve la oración. Puedes pasar horas orando, puedes hacer el acto profético que quieras hacer, puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer, pero si no es por la palabra, dirigido por el Espíritu Santo, no sirve, porque la Biblia dice que nadie sabe orar como conviene. Nadie. Tenga la experiencia que tenga, tengamos los años que tengamos, ninguno sabemos orar como conviene, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque conforme a la voluntad del Padre, intercede por nosotros, porque Él sabe qué y cómo y cuándo y por qué vamos a orar, de qué manera vamos a orar, y todo el Espíritu Santo lo va a orar a través de la palabra de Dios. Dios nunca va a hacer algo fuera de la palabra. Es tanto que Él dijo, el Señor de la tierra le dijo, señoree sobre la tierra al hombre, y para Él poder intervenir en la tierra no pudo intervenir como Dios, sino que tuvo que hacerse hombre, porque Él no puede violentar su propia palabra. Y haciéndose hombre, empezó a caminar en la tierra 100% Dios, 100% hombre, y no utilizó los atributos y los poderes de Dios, sino un hombre sujeto a la voluntad de Dios, lleno del Espíritu Santo, con los mismos dones, talentos y ministerios disponibles para usted y para mí. Y en la cruz del Calvario, mira lo que tuvo que hacer el Señor Jesús. Un hombre le entregó el poder al diablo y un hombre tenía que quitárselo. Y dice que estando en la cruz, y estando en la condición de hombre, fue que murió por ti y por mí. Él cumplió su palabra, porque Él no puede violentar su palabra. Dios va a hacer siempre todo conforme a la palabra de Dios y no conforme a las multitudes, no conforme a las estrategias del hombre, no como la gente quiera pensar o hacer porque se ve, porque se escucha. Nunca Dios ha actuado de esa manera en la Biblia, y me perdonan aquellas personas que todavía no le entra esto en la cabeza. Dios va a respaldar su palabra. Dios no va a respaldar nada más. Los ángeles del cielo, los ángeles fieles y leales y verdaderos que han estado con el Señor, nunca van a hacer nada fuera de la palabra de Dios. Ellos están siempre para obedecer y ejecutar los mandamientos del Padre Celestial a través de su palabra, direccionado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijo, también heredero, y heredero de Dios y coheredero
con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Vienen padecimientos? Sí. ¿Vienen persecuciones? Que vengan. Pero a la final, como dijo un gran predicador, yo he leído el último capítulo de Apocalipsis. Yo vi el último capítulo de Apocalipsis. En pocas palabras, yo vi el último capítulo de la película. Y en el último capítulo de la película, yo veo un cielo nuevo y una tierra nueva. Nada más y nada menos. Toda la trayectoria y el proceso de esta nación, Venezuela, y del mundo entero, es y dejará de ser. En el último capítulo, aquellos lavados por la sangre del Cordero, redimidos por la sangre de Cristo, llenos del Espíritu Santo, santificados por su Santo Espíritu, tenemos una herencia incorruptible, tenemos mansiones celestiales, tenemos un cuerpo glorificado. Aunque este cuerpo se haya golpeado mucho, aunque el enemigo se haya levantado contra ti, tenemos una herencia incorruptible. Yo creo firmemente en que la palabra de Dios se ha de cumplir en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos un poco más. Dice la palabra del Señor, verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación, oído esta palabra, el anhelo ardiente de la creación. La tierra es creación de Dios, la naturaleza es creación de Dios, los vientos, los mares, todo es creación de Dios. Todo lo que nos rodea, todo lo que existe, todo lo visible e invisible es creación de Dios. Ahora dice acá, porque el anhelo ardiente, no es cualquier anhelo, no es un simple deseo, no es un suspiro. Anhelo ardiente de la creación es aguardar. Quiere decir, están a la expectativa, la creación está a la expectativa. Hay gente que está a la expectativa de cosas terrenales en este día. Yo estoy a la expectativa de cosas espirituales. Porque mi guerra no es contra carne ni sangre. Mi guerra no es contra carne ni sangre, se lo voy a explicar por la palabra. Mi guerra es contra Satanás y los demonios. Yo no sé usted contra qué esté peleando. Yo estoy peleando contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estoy conforme a la palabra de Dios, orando, creyéndole al Señor. Y no soy soldado de esta tierra, soy soldado del ejército glorioso del reino de los cielos. Ahora, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La tierra de Venezuela no está anhelando la manifestación de una política, no está anhelando la manifestación de un cambio de un sistema. La tierra de Venezuela está anhelando la manifestación de los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios verdadero, entendido en la palabra, lleno del Espíritu, direccionado por el Espíritu de Dios. Y dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó a esperanza. La sujetó a una esperanza. Le dijo, está bien, la tierra cayó bajo una maldición. Por eso cuando Jesús muere, tiene una corona de espino en su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque en la tierra no existían espinos. En la tierra no habían tunas, no habían esas cosas. Imagínense las flores hermosas sin espinas. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, la maldición, uno de los frutos de la maldición fue las espinas que salieron de la tierra. Esas espinas que salieron de la tierra, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él llevó toda maldición. Esas espinas que estaban sobre su cabeza, Él llevó toda maldición. Y cuando Él lleva toda maldición, rompió toda maldición, entonces había una esperanza para la tierra. Había una esperanza para la creación. La tierra está gimiendo, está clamando, está esperando, aguardando. ¿Sabe lo que es aguardar? Están ahí latente. La manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, escuche bien, la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Escuche bien, lo que destruye las naciones, lo que destruye las personas, se llama un espíritu de corrupción. Y a los que trabajan en ese espíritu se le llaman corruptos. ¿Qué es un corrupto? Una persona influenciada por el espíritu de corrupción. ¿Qué hace el espíritu de corrupción? Destruye las personas, destruye naciones, destruye familias, destruye los bienes, se roban los bienes. Es un espíritu de corrupción. Y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa
libertad gloriosa ¿de qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué le parece eso? La responsabilidad no son de gente del mundo. La responsabilidad la tenemos nosotros, tú y yo como hijos de Dios. Somos responsables, conforme a la palabra de Dios, conforme a la instrucción del Señor, de manifestar libertad a nuestra nación, porque nuestra nación está esperando no la manifestación de un hombre cualquiera, sino de los hijos e hijas de Dios, lavados por la sangre de Cristo, entendido en los tiempos, que utilicemos bien la palabra del Señor, que seamos direccionados por el Espíritu Santo. Esto es lo que la tierra de Venezuela necesita. No sé, mucha gente no le parece, mucha gente no le cuadra, pero yo no puedo estar porque lo que a la gente le parezca o le cuadre o no. Yo tengo que hablar conforme a la palabra del Señor. Y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Nosotros gemimos por la redención de nuestro cuerpo. La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Vamos a ir rápidamente al libro de Efesios. Vamos a ver qué nos enseña el libro de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 10. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La misión de la iglesia, del hombre y la mujer de Dios, lavado por la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, no establecer cosas y sistemas en la tierra, es demostrarles a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme gracia de la sabiduría de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender, estar completamente convencido, escuche bien, convencido de que hay una guerra espiritual, de que hay potestades demoníacas, de que el cielo es gobernado del cielo, sea del tercer cielo direccionado por el Padre Celestial, cuando una persona es temerosa de Dios y está ejecutando un gobierno, o sea direccionado por los demonios en el segundo cielo, cuando la persona le abre su corazón a las tinieblas. Sea quien sea que se coloque en ese lugar, si no tiene temor de Dios ni es protegido por la sangre de Cristo, el demonio va a buscar gobernar la tierra a través de esa persona. Por eso muchas personas tienen buenas intenciones, muchas personas prometen muchas cosas a la nación, muchas personas nacieron en el pueblo, se criaron en el pueblo y dijeron muchas cosas: cuando llega a cierto punto yo voy a ayudar al pueblo. Y de repente vemos que cambia su mente, cambia su corazón, salen otras cosas locas. ¿Sabe por qué? Porque vino un gobierno espiritual a posesionar su corazón. Si la persona no es temerosa de Dios y no está cubierto con la sangre de Cristo, es vulnerable a las tinieblas. Si usted va a la historia completamente, tanto secular como bíblica, todos los reyes en toda parte de la tierra tenían dos gobiernos. El gobierno humano que estaba allí, el hombre o la mujer que estaba gobernando, y ellos tenían consultores o consejeros, los magos, los adivinos, los hechiceros, estaban allí trayendo el espíritu de oscuridad, el principado espiritual, que tomara posesión de la persona que estaba ejecutando el gobierno. ¿Para qué? Para el gobierno espiritual gobernar la tierra a través de esa persona. Si la persona que se coloca no tiene el temor de Dios, el respeto a Dios, cubierto con la sangre de Cristo, esa persona, sea quien sea, va a ser vulnerable a los espíritus de tiniebla y de oscuridad, y van a operar otra vez en lo mismo, porque no hay temor de Dios ni cubierto con la sangre de Cristo. Cuando la Biblia dice literalmente, oremos por lo que están en eminencia, no es para decir gracias Señor por lo que está en eminencia, Señor, bendícelo y dale paz. No, dice que oremos es que nos paremos en la brecha, lo cubramos con la sangre de Cristo, oremos para que su mente y su corazón no sea direccionado por las tinieblas, no sean poseídos sus corazones por la oscuridad, no sean poseídos por el diablo, y tomen entonces el diablo dirección de su corazón y establezcan leyes en contra de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos manda a orar por lo que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Por eso dice la palabra, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero también la Biblia dice que no hay hombre justo.
No hay hombre justo, todos pecamos. Entonces no está hablando de la justicia humana, de decir perfección humana. Está hablando de lo justificado por la sangre del Cordero, lavado por la sangre de Cristo. Cuando una persona es protegida por la sangre del Cordero, entonces el diablo no puede influenciar en las personas. Pero si la persona tiene una puerta abierta, creyendo en cosas que no son de Dios, creyendo en cosas y principios que van en contra de la palabra de Dios, entonces hay una puerta abierta donde Satanás va a entrar, donde el diablo se va a entronar, donde el diablo va a direccionar, donde el diablo va a establecer leyes, y lo que parecía apariencia de piedad se convierte en un desastre, y entonces lo postrero será peor que lo primero. Esto es necesario que usted lo entienda como hombre y mujer de Dios, para que oremos en el Espíritu y oremos con entendimiento conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que vean tus ojos ni escuchen tus oídos, porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe, no andamos por los sentidos humanos, andamos por la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y debemos caminar conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor entonces, la multiforme sabiduría de Dios. Se lo voy a leer en esta versión también. Efesios 3:10. Así, por medio de la iglesia, los principados y potestades de los cielos tienen ahora conocimiento de la multiforme sabiduría divina, según el proyecto que desde la eternidad quiso Dios realizar en Cristo Jesús. Es un plan divino. No, yo no estoy inventando qué va a pasar con Venezuela. Dios lo único que quiere es que los venezolanos, y sobre todo nosotros los lavados por la sangre del Cordero, conozcamos su plan, conozcamos su proyecto. No es el plan de un hombre que tú tienes que saber, no es el plan y el proyecto de un ser humano que tenemos que saber. Necesitamos aprender el plan de Dios, y dice que el plan de Dios antes, escuche bien, de la gran comisión de ir y predicar del evangelio, esa comisión es terrenal, es humana, para que el ser humano conozca la voluntad de Dios. Tenemos una comisión eterna desde antes de la creación del mundo. Dice la palabra del Señor que Dios hizo que la iglesia tuviera como propósito demostrarle a los principados y potestades, esos ángeles caídos, aquellos demonios, esos ángeles que se rebelaron contra el Padre, tengan conocimiento del poder y de la gracia del Señor, que se manifiesta a través de los hombres, seres humanos limitados en creación. Antes que los ángeles somos menores en creación porque tenemos un cuerpo humano limitado, y aún con nuestra limitación física y humana tenemos la capacidad de creer en Dios por fe sin haberle visto, de obedecerle al Señor sin haberle visto, de entender que Dios tiene planes y aun cuando nosotros no le hayamos visto, recibimos revelación directamente por la poder y la gracia del Espíritu Santo. Y dice, según el proyecto que desde la eternidad quiso Dios realizar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Él y mediante la fe podemos acercarnos a Dios libremente y confiadamente. No se sientan pues conjugados, ni ven mi sufrimiento por ustedes. Considérenlo más bien como un motivo de gloria. El apóstol Pablo, estando preso, estando en la cárcel, dice, no se sientan achicopalados ni amedrentados por nada, porque más bien tome esto como una gloria, tome esto como un privilegio. Sufrir por la causa de Cristo es un privilegio. Así que, amados, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, no podemos actuar, tomar decisiones por nuestra propia cuenta. No podemos actuar y tomar decisiones nada más porque la gente dice, porque la multitud dice. Tenemos que tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, direccionado por el Espíritu Santo. Sé que no le va a gustar a mucho esto, pero mi deber como atalaya, mi deber como ministro, es hablar todo conforme a la palabra de Dios, interpretado por el Espíritu Santo, direccionado por el Espíritu Santo, y que sea Dios quien juzgue a cada persona, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Mucha gente son esclavas del miedo y el temor porque no aceptan la verdad. Cuando reconocemos la verdad de Dios, cuando recibimos la inspiración del Espíritu, la verdad nos hace libre y no vivimos en miedo ni en temor, porque eso es como trabaja el diablo, miedo y temor. Vamos un momentico acá al libro de Colosenses. Vamos aquí al libro de Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1. Dice versículo 10. Vamos al versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Lleno de qué?
del conocimiento de su voluntad, no de estrategia de hombre, no de argumento de hombre, no de lo que vean nuestros ojos, escuchen nuestro oído, ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, conforme a todo su poder y su potencia. Dice longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No podemos andar en miedo otra vez. No podemos dejarnos llevar por las cosas del mundo. El Señor pagó un precio por usted y por mí para que caminásemos como hijos de luz, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de todos de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, si el Señor nos entregó tan grande misión, con tan grande responsabilidad, nos comisionó para esto, no para andar con miedo, no para andar con temores, no para arrastrarnos por un sistema, no para estar recibiendo direcciones de personas, estrategia de hombre. Dios nos llamó para ser direccionados por su Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Analicemos toda la palabra. Si usted quiere, busca de Génesis a Apocalipsis. Busque todo lo que usted quiera buscar de Génesis a Apocalipsis. Y me va a explicar, y yo me someto y le digo, está bien, tiene razón, porque la Biblia lo dice. Explíqueme algo diferente. No encuentro en la Biblia una parte donde Dios utilice al hombre con estrategia de hombre para glorificar su nombre. Siempre direccionado por Dios, siempre caminando por Dios. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Hay personas que quieren escuchar solamente halagos, hay personas que quieren escuchar lo que les conviene, hay personas que le quieren decir motivadores. Yo no soy un motivador, yo soy un predicador de la palabra. Necesito direccionarme por el Espíritu Santo para que usted entienda, conocer la verdad, y la verdad lo hará libre. Si la gente quiere aceptar o no, Dios me dio una palabra ayer a través de una profeta del Señor. Dios me dio una palabra, me dijo: hijo de hombre, declara lo que te mandé. Te quieren escuchar o no, allá cada quien dará cuenta al Señor, pero yo debo hablar lo que Dios me mandó hablar, conforme a su palabra. Yo no estoy diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró una visión. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña claramente que esta es la profecía con mayor certeza, con mayor seguridad. Tenemos las sagradas escrituras reveladas por la palabra, inspirada por el Espíritu, direccionado por el Padre Celestial, que ha permanecido para siempre. Cualquier visión, cualquier estrategia de hombre, cualquier argumento de hombre han pasado a la historia. Tal vez escribieron algún testimonio por ahí en un libro, pero lo que ha permanecido es la palabra. Y todo lo que el Señor me ha mostrado ha sido por la palabra de Dios, y creo que está correctamente interpretado conforme a las sagradas escrituras, por la revelación del Espíritu Santo, porque no encuentro otra forma ni otra manera de decirlo. Está escrito en la palabra. Dios va a direccionar a hombres y mujeres por su Santo Espíritu a través de su palabra. Porque mucha gente puede decir tener visiones, que Dios me habló, Dios me tuvo un sueño. El Señor Jesucristo tuvo visión. El Señor Jesucristo fue traspuesto al pináculo del templo por el mismo diablo. Dice que lo llevó y le mostró los reinos del mundo, le ofreció los reinos del mundo. Ese era el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. ¿Qué quedará para nosotros si nos confiáramos nada más en una visión? Si confiáramos nada más en un sueño, si confiáramos nada más en una profecía de hombre. Yo creo que lo que dice la palabra: probad los espíritus, probad las profecías. Debemos tener claro
Yo creo en los profetas. Yo creo que existe ministerio profético. Yo creo en que Dios habla por sueños y visiones. Dios lo ha hecho conmigo. Pero en una decisión tan importantísima como esta, yo creo que tenemos que irnos directamente a la palabra del Señor. Orarle al Señor que nos dé sabiduría y revelación en sus sagradas escrituras. No podemos irnos por lo que el mundo diga, porque la mayoría diga, porque la gente le parece. No, a Dios nunca ha trabajado así. No sé, el Dios a quien yo sirvo, que me dice la palabra, no ha trabajado de esa manera. Nunca ha trabajado de esa manera. He visto a 3 profetas que dieron su vida y lo metieron al horno de fuego cuando toda la nación estaba postrado delante de su ídolo. Y estos 3 profetas decidieron perder la vida según su mente y su corazón, entregar su vida por declarar la palabra de Dios. Pero Dios mete entonces allí la intervención divina del mismo Jesús en su manifestación del ángel de Jehová, ahí dentro en el horno de fuego. Y saca a los 3 profetas, que hizo esa acción de esos 3 profetas, cambiar toda la ley de todo un imperio. Se declara un edicto, el Dios a quien esta gente sirve. 3 hombres cambiaron la historia y las leyes de toda una nación. No fueron multitudes. El Señor Jesucristo con 12 apóstoles, y uno era el diablo, cambió la historia de la humanidad. Jonatán con su siervo, con su paje de armas, dio una gran victoria en ese momento a los filisteos. Sansón con una quijada de burro pudo enfrentar al enemigo. Un hombre que se les pegó la espada en la mano pudo defender a su tierra completamente. David, cuando toda una nación estaba amedrentada porque los filisteos estaban atacando, querían destruirlo, le metieron psicoterror, le metieron miedo, todo el mundo estaba atemorizado, el rey tenía miedo, y sale un David, un jovencito nada más, no tenía espada, no pudo caminar con un traje militar, y él salió con su honda y su piedra, la palabra de Dios, la unción del Espíritu, la fe, la confianza en el Señor, y Dios le entregó la victoria. No importó el tamaño del gigante, cayó derrotado y vencido delante de aquel David. Ese es el Dios que me habla la Biblia. Yo no sé cuál Dios tienes tú. Yo no sé cuál creencia tienes tú. Yo no sé si te confías en los corazones de los hombres o te confías en la palabra de Dios. Yo veo por la palabra. Yo creo en la palabra. Me entierro completamente a creer en la palabra. Y prefiero morir creyendo en la palabra del Señor. Que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo repose sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús. El tiempo ha pasado bastante rápido. Vamos a orar en este momento, ¿sí? Vamos a orar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, Señor Eterno, me uno, Señor, a estos guerreros y guerreras que están conectados en este momento y todo lo que han de escuchar y ver esta palabra conforme a tu dirección. Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús, nos paramos en la brecha y hacemos vallado en este momento, Señor, por nuestro país Venezuela. Señor, te pido, Señor, que así como Eliseo oró por sus siervos, Señor, para que se le abrieran los ojos, Señor eterno, de su entendimiento y pudiera ver que mayor y más número era el que estaba con ellos que el que estaba contra ellos. Señor, te pido que en este momento abre el entendimiento de tu pueblo, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, de todos los redimidos por la sangre del Cordero. No importando cuántos dardos del enemigo hayan metido en su mente, cuántos argumentos el diablo haya metido en su mente, cuánta estrategia de hombre haya metido en su mente, en su corazón. Señor, revélate en este momento a sus corazones, Señor eterno. Muéstrale, Dios mío, y direcciónale, Señor, y abre los ojos de su entendimiento para que pueda saber y entender, Dios de la gloria, Dios mío, tu perfecta voluntad. Señor, revélate, Dios mío, a sus vidas. Ábrele los ojos, alumbre los ojos de su entendimiento, como dice tu palabra. Dale espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, en tu palabra. En el nombre todopoderoso y dulce de Cristo Jesús, Dios de la gloria. Gracias te doy, Dios mío, porque sabemos que estás haciendo tu obra, tu perfecta y maravillosa obra, Señor. Padre eterno, también te pido que así como Eliseo oró por sus enemigos, Señor eterno, no por causarle daño, Señor, porque Eliseo, Dios mío, tomó todo ese ejército y lo llevó ante su rey. Cuando el rey intentó matarlo, quería matarlo, Eliseo le ofreció fue alimento, le ofreció comida, Señor. Te pido, Padre eterno, que toda aquella persona que quiera levantar sus armas, sea quien sea, tenga la jerarquía que tenga, esté colocado en cualquier lugar de esta tierra, Señor, son simples mortales, Señor eterno, que un día tendrá que darle cuenta, Dios mío, a tu Hijo delante de tu trono, Señor eterno, Padre amado. Señor, te pido que tú puedas enseñar
enceguecer completamente, Dios mío, sus ojos y sus manos sean trabadas para que no puedan utilizar armamento, para que no puedan disparar ningún armamento, que no puedan utilizar, Dios mío, la fuerza en contra del pueblo de Dios, en contra, Dios mío, de tus hijos los venezolanos, Señor eterno Padre, y que esas personas, Dios mío, puedan clamar a Dios desde su corazón y ser libertados, Dios mío, Señor, de esa ceguera o de esa parálisis de sus manos, Señor, que puedan entender que el temor tuyo, Señor, el respeto a tu palabra, Dios mío, está vigente todavía hasta este día, Padre. Te pido, Señor eterno, Padre, para que toda persona que se levante contra tu pueblo, Señor eterno, se te encuentre contigo, Señor, con tus ángeles. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de muerte, atamos todo espíritu de venganza, atamos todo espíritu de violencia, atamos todo espíritu de odio, atamos toda fuerza maligna y lo enviamos a cárceles espirituales en el abismo, Señor. Padre, Dios mío, hay personas que han enviado, Dios mío, personas para amedrentar a su prójimo. Yo envío tus ángeles, Dios mío, Señor. Envía tus ángeles desde los cielos, Señor, sobre todas las calles, avenidas, Señor, centros electorales. Envía tus ángeles, Dios mío, Señor, sobre todas las casas, los hogares, Dios mío, las ciudades, Dios mío, donde quiera, Dios mío, que tú, venezolano, estén tus ángeles custodiando, protegiendo, resguardándole, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios de la gloria. Todo pacto de sangre que no sea la sangre de Cristo, Señor, todo pacto de sangre contrario a la sangre de Cristo es anulado en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Dios mío, unánime a mis hermanos y hermanas. Bendecimos, Dios mío, las ciudades, bendecimos los estados de Venezuela, bendecimos, Dios mío, a nuestra nación, bendecimos a los venezolanos, bendecimos a las Fuerzas Armadas Nacionales, bendecimos a los cuerpos de seguridad, bendecimos, Dios mío, Padre eterno, a todo, Dios mío, Señor, los que hacen vidas, Dios mío, Señor, en la Policía Nacional, policías estadales, policías municipales, Señor eterno. Bendecimos y cubrimos con la sangre de Cristo, Dios mío, al ejército, a la aviación, a la Guardia Nacional, a las fuerzas navales, Señor, en el nombre de Jesús. Los cubrimos con la sangre del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús, limpiamos sus mentes y sus corazones de todo pensamiento y argumento del diablo. Y declaramos, Dios mío, que tu pensamiento reina en sus mentes. El temor a ti, Señor, sea, Dios mío, una presencia gloriosa sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, muéstrale visiones y revelaciones, Señor, que puedan temblar delante de tu presencia, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, Padre Dios de la gloria, toma control de la mente y del corazón, Dios mío, de cada venezolano. En el nombre todopoderoso de Jesús. Ahora, Señor, conforme a tu palabra que estás revelando en este momento, toma control también de aquellos que no son venezolanos, pero que están infiltrados en esta nación para hacer mal. Aquellos que han venido como principados y potestades en sus corazones para ejecutar órdenes sangrientas. Señor, Dios mío, me revelo contra el diablo y contra los demonios. Ato todo principado y toda potestad que haya venido con extranjeros a esta nación para causar daño al pueblo de Venezuela, para sabotear, para destruir, para matar con los principios del diablo. Yo me rebelo contra el infierno. Todo extranjero que haya venido a esta nación, que hayan traído a esta nación para causar daño a esta nación, no podrán operar, no podrán caminar, no podrán ejecutar las órdenes, porque el Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, pelea por su pueblo Venezuela. Takai soca maya soja. A todos los principados extranjeros, a todos los principados extranjeros, a todo gobernador extranjero, a todo demonio extranjero que haya venido de otras latitudes, que hayan venido de otras coordenadas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo ato y lo envío a cárceles espirituales en el abismo. En el nombre de Jesús, lo desalojo de esta tierra como embajador del Rey de Gloria, como diplomático del reino de los cielos. Ordeno que todo espíritu extranjero que haya venido a operar en esta tierra, que haya venido o haya invocado de otras latitudes, de otras coordenadas, lo ato y le prohíbo que se acerque a esta nación de Venezuela. Tajizo Amaya, toquen en ella soa. Takaya setekeya, makatenda ella toca ella teca maya, tojande que tarrakata y sotorokeya, teinen ella kaya kia kama kaya, ekaya soke kabakaya que enderebaso. Te vas de esta nación, te vas de esta tierra, en el nombre de Jesús. El terror y el temor de Dios caigan en aquellos hombres y mujeres que han sido llamados por principados y potestades para destruir a nuestra nación, que han utilizado armamentos y uniformes del pueblo venezolano para amedrentar en contra de los venezolanos. Tojai katamahaya, tojai derebakai totoro aimasea. En el nombre de Jesús de Nazaret, son inoperantes todo plan del diablo.
He desarticulado todo plan del enemigo en el nombre de Jesús. Cae destruido toda tiniebla delante de la luz del Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre. Gracias, amado Dios, porque sabemos que podemos contar contigo. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y tú tienes cuidado de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Dios de la gloria, Señor, toma absoluto control y ponemos a nuestro país, Venezuela, en tus preciosas manos. Gracias, amado Dios, porque Venezuela es tuya, Señor. Y tú cumplirás tu perfecta voluntad en esta tierra. Y sé que puede venir un momento de lágrimas, pero la gloria será mayor. Por la noche será el llanto, pero por el día será el gozo, el amanecer del nuevo día, en una nueva Venezuela. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesucristo. Doy gracias a Dios por cada una de las personas que están conectadas en este momento. Que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo repose sobre su vida. Tenemos por aquí nuestra hermana Miriam Carmona, Dios le bendiga. Nuestra hermana Zulay Cuica, nuestra hermana Orellanas, nuestra hermana Nancy Superlano. Está por acá nuestro hermano Servio Chirino. Dice por acá, la respuesta de Dios no siempre va a ser la que se quiere escuchar, pero sí la que se necesita. Amén, así es. Dice por acá nuestra hermana Orellana, Dios está dando la palabra. Nuestra hermana Zenaida Gil Suárez, Dios le siga bendiciendo, amén. Está por aquí nuestro hermano salmista Sergio Suárez, nuestra hermana Angelina Conde, intercesora del reino de los cielos, salmista también. Nuestra hermana Orellana por acá, nuestra hermana evangelista Ana Morillo. Está por acá nuestro pastor Antonio Honorio Valenzuela, está Ana Morillo, está por acá nuestro hermano pastor Misael Figueroa, Dios le bendiga, amado, mi hermano y amigo. Nuestra hermana Yeli Rodríguez, bendiciones para ustedes. Cecilia Álvarez, guerrera de Dios. Está nuestra hermana María Durán, bendiciones para ustedes. Nuestro pastor Rafael Mujica, nuestra pastora Alexandra Ramírez y su esposo Wilfredo Gil. Nuestra hermana María Durán, Dios le bendiga. Nuestra hermana Dinora González, Irimais Chirino, guerrera del Señor, oraciones intercesoras. Dios le llene de paz y de bendiciones a cada uno. Mariani Flores, bendiciones para usted. Mildred Parga, nuestra amada pastora Mildred Parga, nuestro pastor Rafael Flores de la iglesia Reino de Poder de CD de Yaritagua. María Azuaje, bendiciones para usted. Examari Mendoza, bendiciones para usted. Angie Vélez Marrufo, que el Dios le bendiga grandemente. La bendición sea para con cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo y de mi amada esposa y de todo el ministerio del corazón de Dios que estaban guerreando acá, están intercediendo. La intercesora principal del ministerio, juntamente con todas las guerreras intercesoras, está aquí conmigo en esta transmisión, llevando la palabra del Señor. Que la paz del Dios Padre eterno, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de nuestro amado Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros, tomando las decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios y no conforme a la estrategia del hombre. Que la gracia del Señor sea en cada uno de ustedes, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. La paz de Dios sea con usted en el nombre de Jesús. Y recuerda que este es un mensaje directamente del corazón de Dios para ti. Mande y envíe estos mensajes a aquellos que lo necesitan. El pueblo de Dios necesita dirección.